que estamos llegando casi al final de lo que son las clases de este seminario o escuela de profetas. Pero bueno, le damos gracias, Señor, que hasta aquí hemos llegado y ha habido lluvia, ha habido de todo, han venido mojados, han venido secos, pero aquí estamos y le damos gracias al Señor. Vamos a tener un momento de oración para comenzar. Padre, en esta noche te damos gracias por la bendición que tú nos das día a día de poder, Señor, permanecer siempre en tu presencia, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier cosa que se presente, porque tú eres el verdadero Dios, el que está en todas las cosas en nuestra vida. Yo te doy gracias porque has abierto ese cielo, tu cielo, para poder entender y conocer todas aquellas cosas que han estado escondidas, Padre, a través de los siglos, de los milenios, pero este es el tiempo que tú comienzas, Señor, a mostrar toda esta gloria. Y yo solamente te pido que podamos nosotros estar bien sensibles a tu espíritu para poder entender todas estas cosas que fueron anunciadas de antemano y fueron predicadas y fueron, Señor, razón de morir muchos profetas por las palabras que ellos traían, que eran unas palabras muy comprometedoras para aquel tiempo, pero ellos preferían, Señor, obedecerte a ti y traer el mensaje que tú estabas queriendo tener. Así que te damos gracias porque no somos nosotros los diferentes, sino que estamos también en esa misma postura. Tu palabra es lo más importante, lo que tú quieres es lo más importante, el mensaje que tú traes es lo más importante y nosotros queremos mantenernos firmes sobre esa roca. Así que te damos gracias en esta noche en que podemos nosotros pues vislumbrar un poquito de esa luz admirable, como tú dices, parte de ese carácter tuyo es ser Dios admirable. Y te damos gracias, ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, no se entorpezca, ni aún que caigamos en temores o algo, Señor, que a veces la misma palabra ocasiona a veces en nuestros corazones y decimos, ¿cómo será eso? ¿Cómo podrá ser eso? Pero tú eres el Dios de amor, de misericordia, de bondad. Y por esta razón, Señor, estamos conscientes de esto y pues aquí estamos, Padre. Fluye tú, Señor, alrededor no solamente de todos nosotros, de todo tu pueblo a lo largo y lo ancho de la tierra en esta hora que nos ha tocado vivir. Que seamos responsables y sobre todo que reine el amor perfecto que eres tú. Así que estamos en tus manos y ahí proseguimos a la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor y hoy la pregunta es ¿cómo podemos entender las profecías? Hay mucho desconcierto, a veces hemos visto iglesias que se han dividido por una doctrina, se han dividido por una verdad, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Y hemos visto eso a través de, pues, ¿qué podemos decir? Pues años, desde que estamos aquí en la tierra, que conocemos lo que conocemos, vemos que a veces ha habido distanciamiento solamente por un concepto o una interpretación privada de las Escrituras. Y yo digo, bueno, ¿por qué no le preguntamos al Señor cómo es la cosa, verdad? ¿Por qué no le preguntamos, Señor, dinos tú, revélanos tú cómo es esto? Así que hay algo que nosotros podemos estar errados. Y yo digo, no somos los primeros. El mismo Señor tuvo un enfrentamiento con aquellos hermanos en el camino de Maús que estaban ignorantes de las profecías y tuvo el Señor que darles una buena amonestación y les dijo insensatos. Vaya, eso en cierta forma es como una ofensa, porque una persona insensata es una persona que no piensa, no razona, no tiene entendimiento, y el Señor les dijo insensatos, tardos para oír, le dijo así. Pero bueno, el Señor sabía tratar con sus discípulos. Pero yo quiero comenzar aquí en este capítulo que se encuentra en Lucas 20 y vamos a ver realmente cómo el Señor les habla a los saduceos. En el capítulo 20, en el verso 27, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, porque ya había su controversia, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. O sea que entre ellos que conocían la Torá o la ley, había también problemas, porque unos tiraban para eso, pero los saduceos veían todo muy natural, muy natural, muy natural.
y aplicaban el reino y aplicaban todas las cosas de Dios en lo natural. Y ahí tropezaron, como los otros que lo veían desde otros aspectos y también tropezaron. Pero yo quiero que veamos esto y veamos cómo qué fácil podemos errar sin darnos cuenta. Dice, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pero hubieron 7 hermanos y el primero tomó esposa, murió sin hijos, la tomó el segundo, también murió sin hijos, la tomó el tercero y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, era una pregunta tan requete supernatural que hasta nosotros verá que nos da risa. Es decir, no tenían sexo esta gente, ¿cómo es posible que aplica la ley? Pero ellos eran muy naturales, por ejemplo, los saduceos. Entonces Jesús respondió, y dice aquí, y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar este siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y le dice, pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Pero vamos a ver cómo dice en Mateo, que diga en Marcos 12, vamos a ver ahí cómo dice Marcos 12. Porque cada evangelio estamos viendo desde un aspecto, ¿no? Aquí estamos viendo la superignorancia que tienen ellos, que ellos ven que cómo es posible que puedan estar así, tan natural, ¿verdad? Vamos a ver en Marcos 12, verso 24, vamos a ver la respuesta de Jesús aquí, más clara. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿No ignoráis en esto? Dice, no erráis, porque ellos no conocían, a pesar de que ellos conocían la escritura, pero la conocían literalmente. Y cuando nosotros queremos la escritura, literalmente vamos a tener mucho tropiezo, porque vamos a ver muchas cosas que no aplican en la vida natural. Nosotros sabemos que primero los naturales, después viene lo espiritual. Primero vino Adán natural y después vino el Adán espiritual. Sabemos, y eso está escrito aquí en la palabra. Dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y entonces sigue diciendo en el verso 27, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis, queriendo decir, están súper equivocados, están aplicando algo que no encaja. Y el Señor tuvo que llamarles la atención a eso. ¿Por qué? Porque ellos lo veían todo en lo natural. Nosotros no podemos aplicar la palabra ni siquiera hasta las profecías. Hay cosas que, por ejemplo, cuando dice que el Señor vuelve a restaurar a Israel, estamos viendo en Israel, pero estamos viendo también el Israel espiritual, que es la iglesia. No lo vemos solamente, no nos enfocamos solamente históricamente a una sola cosa, sino el Espíritu de Dios nos está mostrando toda la tierra. Ahora, cuando dice que toda la tierra le adorará, tú dices, bueno, ¿qué tierra? Porque la tierra colorada, la blanca, ¿cuál tierra? Estamos viendo gentes. Cuando habla de tierra, estamos viendo gentes. Cuando habla de mares, estamos viendo gentes que no conocen al Señor. Está hablando de mundo, gente que no tienen conocimiento de Dios y están perdidos. Ahí lo dice. Dice, porque son como las ondas del mar. Cuando habla del mar, siempre habla en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un idioma espiritual. Entonces las profecías, cuando venían, pues solamente el profeta podía entenderlo. Porque ¿quién iba a entender una profecía? A veces nosotros mismos no hemos recibido una profecía y la guardamos en el corazón porque no la entendemos. Y decimos, bueno, pues a ver qué va a pasar. Y tenemos que hablar con alguien para que nos interprete, nos diga cómo tú crees, por qué tuve este sueño o tuve esta palabra que vino, no lo entiendo. Porque realmente
está mostrando el Señor algo espiritual detrás de todo eso. No te muestre el Señor algo que te va a pasar. Sí, a veces puede ser, puede suceder que te previene de algo que puede ocurrir y tú tienes ese cuidado porque Dios es así. Pero cuando te trae una profecía, nosotros tenemos que entenderlo, pero espiritualmente. A ver, ¿qué cosa el Señor me quiere decir? Porque no se puede entender. Y yo quiero trasladarme ahí a donde está el libro de Isaías, capítulo 6, y yo quiero hacerles una pregunta ahorita cuando vamos a leer el primer versículo, y yo quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes cuando leen eso? Yo sé que sí ven cosas tremendas. Isaías 6, ahora les digo qué versículo. Vamos a ver. Isaías 6. ¿Ok? Ya estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Bien. Vamos a explicar un poquito algo de Isaías. Isaías era un hombre que estaba familiarizado con el rey. Era, creo que primo. Bueno, eso lo dice el diccionario bíblico que yo tengo. Es un diccionario muy reconocido y tenía como una familia, eran familia del rey Usías. Eran familia, como decir primo, algo así. Y aparte de eso, era tremendo profeta, que vino a ser el profeta más grande, que escribió más, 66 capítulos tiene su libro de Isaías, es el que más escribió, de la venida del Mesías, el que más escribió del sacrificio del Mesías, que habló del regreso del pueblo de Israel, la unión de Israel con Egipto, y hay tantas profecías, el término de Babilonia. Ese hombre escribió, guiado por el Espíritu de Dios, increíble. Vio la gloria de Dios en toda su magnitud, cosas que lo llevaron a él a poder tener una comunión con el Señor, tremendo. Bien, pero quiero que veamos aquí, cuando dice aquí, conociendo, por ejemplo, el rey Usías, vamos a ver una cosa, cuando dice, el primer versículo, en el año que murió el rey Usías, usted dice, caramba, bueno, porque a mí qué me importa que el rey Usías se murió, porque al cabo que vino a ser el 11º rey de Judá, pariente de la línea de David, o sea, todos tenían que ser descendientes de David. Y cuando él tomó el poder, el rey Usías tenía 16 años, pero hizo cosas tremendas en el pueblo de Dios. Él hizo columnas, o sea, podemos decir torres en todos los muros de Jerusalén para poder guardarlo de los enemigos. Era un hombre de campo, le gustaba sembrar, le gustaba y creó muchos tipos la agricultura se puso floreciente en ese tiempo de su reinado, cosa que no pasó con los otros reyes. Y dice que también el ejército que tenía era un ejército increíble con armas muy modernas, de todos los tipos. Era un hombre que hizo cosas muy buenas. Yo me puse a mirar todas las cosas buenas que veo por ahí, y todo eso se encuentra después en Crónicas, pero no vamos a ir allí, ¿verdad? Él tuvo fuerza para venir y pelear contra los filisteos, cosas que solamente a David se le ocurrió hacer eso, porque todo el mundo le tenía miedo a los filisteos. Mas, sin embargo, él enfrentó a los filisteos y ahí se mostró que no tenía miedo a nada. Era un hombre valiente, un hombre poderoso. Aparte de eso, dice que también edificó torres en el desierto, abrió pozos en el desierto para que hubiera mucho ganado y fuera más rico Israel. Hizo unas obras increíbles. Realmente todo el mundo lo alababa porque qué tremendo rey tenemos. ¿Cómo mejoró? Él vino a ser rey como 50 y pico de años. ¿Pero qué pasó? Al final de su reinado, no al final, pero bueno, al final de los 56 años, creo que fueron 56 años que él reinó, 52, se enalteció su corazón. Se le fue a la cabeza. Como decimos nosotros, se le fue a la cabeza. Y la única cosa que él nunca había intervenido era en el templo, en el lugar que no le estaba dado para él, porque eso era solamente para los sacerdotes, para los levitas, pero no para él. Y él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo soy bueno. Y eso a veces es un mal tremendo. Isaías sabía eso. ¿Por qué? Eran familia. Aparte de que ser familia, era profeta. Y sabía lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de Usías.
Y se llenó él y dijo, yo tengo que ir al templo y yo tengo que intervenir y yo tengo que presentar incienso porque yo soy el rey de Israel. Pero dice que se enalteció. Y eso es una cosa, hermano, que por muchas cosas buenas que uno haga, una de las cosas peores que hay es el orgullo del hombre. Y vamos a ver ahí cómo terminó esto y cómo quedó Isaías. Isaías quedó derrotado. ¿Por qué? Porque pensó que esto iba a destruir completamente la quietud y la paz de Israel. Y dice ahí en la historia que este hombre, si quieren lo podemos leer ahí para que vean cómo eso, pero no, sino para no perder tiempo ahí, pero para que sepan que está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Sí, vamos a verlo, pues interesante. Segunda libro de Crónicas, capítulo 26, verso del 1, bueno, al 8, por ahí. Bueno, yo voy a estar leyéndolo, del 1 al 21 es toda la historia. Dice así, en el verso 5. Y Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, los muros de Gamia, el muro de Asdod, porque mira, se habían encasillado, el mismo pueblo estaba dividido, y él empezó a tumbar los muros. Es como si ahora tumbaran los muros ahí ¿verdad? De lo que tenemos aquí que hicieron ahí para que no pasen de México para acá. Un ejemplo, de la frontera. Pero esto era en el mismo pueblo, es como si ahora hicieran un muro aquí en León Valley, hicieron otro muro acá por aquí, y había dividido a la ciudad. Rompió las divisiones que había en la ciudad. ¿Sí? Ese capítulo 26, segunda de Crónicas, desde el 1 en adelante. Por ahí, hermano, estamos leyendo en el versículo 6. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, las fortificó, y también asimismo edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela, como las vegas y viñas, labranza, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 300, 7.500 guerreros, etcétera, etcétera. No voy a seguir diciendo números ahí. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se le fue a la cabeza, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el lugar, en el altar del incienso. Entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Así que se enalteció, pero lo más malo fue que se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. En su ira. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente.
y le hicieron salir apresuradamente en aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotam su hijo tuvo el cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sabe qué título le dieron después a Usías? Con tantos tremendos hechos que hizo, Usías el leproso. Así como hemos leído aquí Simón el leproso. Cuando una persona era leprosa, pues ese era el título que le caía, que le correspondía. Ya no se llamaba fulanito de tal, ahora fulano el leproso. Terminó siendo Usías el leproso, ni siquiera rey. Tú ves esto y Isaías estaba afligido por eso. Se sentía la gloria tan grande que este hombre había alcanzado en un momento de enaltecimiento, de orgullo, se fue toda esa gloria. Estaba, mira, caído. Y Dios le da esa visión, hermano, para levantar a Isaías. El Señor me lo mostró, que le dio una visión tremenda, porque precisamente, volvemos ahí otra vez a Isaías 6, cuando dice, ahora puede entender por qué dice, en el año que murió el rey Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo digo, cada vez que el pueblo de Dios, y vamos a ir retrocediendo un poquito, ¿qué pasó allí en Éxodo cuando el pueblo de Dios empezó detrás de un becerro de oro? Cuando subió al monte Moisés buscando las tablas de la ley, que iba a ser el itinerario para poder entrar a la tierra prometida, y ellos enseguida se fueron por otro lado. ¿Y qué pasó? El corazón de Moisés se le destrozó y dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor nos quedamos aquí. Y se tiró a llorar, porque sabía que lo que había ocurrido, y lo que hizo fue interceder. Se sentía, podemos decir, desplomado. Se desplomó, porque dijo, ¿ahora qué hago? Todo el pueblo se fue completamente con este Baal y ahora solamente muy pocos venimos nosotros. Y bueno, Isaías estaba en esa misma condición, triste por lo que había pasado. Siempre el profeta apoyaba al rey, le traía profecías al rey. ¿Cuántas profecías le trajo Usías? Yo no sé. A lo mejor le exhortó, pues yo no sé. A lo mejor ahí hay, no he escudriñado. Pero cuando ve podemos decir, al Señor sentado y sus faldas cubrían el templo, ¿qué podemos nosotros ver ahí? ¿Lo podemos ver en lo natural? Podemos ver un Dios muy grande, muy grande, muy grande, con un vestido muy largo, muy largo, muy largo, ahí arriba del templo. ¿Verá que no lo vemos así? ¿Verá que lo vemos en lo espiritual? Porque en lo natural eso es grotesco, no puede ser, no cabe en la cabeza que eso. Entonces lo aplicamos en lo espiritual, ¿verdad? Pues así son las profecías. Así como lo vio él vio una cosa maravillosa, tanto fue así que cerró sus ojos y tapó su cara y dijo, me voy a morir porque estoy viendo a Dios y me voy a morir. Isaías también tenía ese conocimiento que el que viera a Dios se moría. Todos decían eso, a Dios no lo puede ver porque Él es santo, santo y nosotros no podemos verle. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Es la única vez que aparecen estas criaturas, 6 alas. Isaías 6. Solamente aparecen ahí los serafines. Ustedes saben que en Apocalipsis aparecen los querubines, que tienen 4 alas. Estos son unas criaturas especiales que cuidan esa gloria de Dios. De tal forma lo vio él. No aparece en más ningún lugar en la Biblia, no lo encontramos así, en esa forma tan clara, como lo vio él en esa visión. Y el uno al otro se decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esa visión cuando la vio Isaías, que dijo, ay de mí. Eso es lo que dijo, ay de mí, lo que estoy mirando es tan glorioso que no me voy a poder mantener en pie. Dice, ay de mí que soy muerto. Siempre yo veo que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, casi caía desplomado muerto, como le pasó a Juan, que cayó como muerto. A la presencia del Señor, pues claro.
Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Ya no era el rey Usías, porque sus ojos estaban preocupados por Usías, por lo que había hecho Usías. Dice, mis ojos están viendo al rey. El rey, todavía tenemos rey, todavía permanece ese rey, el rey de gloria. Dice, Jehová de los ejércitos, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo único que sé que los serafines aparecen con 6 alas y los querubines con 4. Sí, son los querubines, los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis, que tienen 4 rostros. Estos no dan detalles de cuántos rostros ni nada, solamente que son serafines. Lo busqué en la concordancia, no en el diccionario bíblico, y la única cosa que dice de los serafines, por aquí lo tengo, que yo dije, bueno, pues esta cosa, ¿cómo se le puede? Se le llama, por aquí lo tengo, lo anoté. Son seres de fuego. Seres de fuego quiere decir, sí, como seres de fuego. Así como dice en el diccionario que tengo bíblico, donde menciona este tipo de, no da mucho detalle porque no hay mucho detalle. Solamente lo que podemos ver ahí que tenían 6 alas, que con 2 ellos, con 2 volaban, con 2 se cubría el rostro y con 2 los pies, pero eran 6 alas. Pero se les llaman también, se les llama en espiritual, se le está llamando los que arden. Los que arden, son de fuego, simplemente son de fuego. Así dice en el diccionario bíblico. Bien, es todo el informe que le puedo dar. Y el Señor, revélanos los serafines, queremos saber un poquito más de esto, porque están sobre el trono y son los que están dándole gloria a Dios. Pero si vamos en Apocalipsis vemos que también los querubines le dan gloria a Dios. Y también están diciendo gloria a Dios, santo, 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 más o menos la misma expresión. Lo busqué en otras versiones a ver qué decían, si decía otra forma, la versión que aparece aramea, y también dice serafín. O sea que si hay algo más nuevo, pues el Señor lo mostrará. Pero vemos nosotros aquí que le dice, él dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué tenía culpa Isaías? ¿Qué culpa? A lo mejor sabía lo que estaba pasando, a lo mejor no sabemos dónde está ahí esto que pasó. ¿Por qué se sentía mal? Isaías se sentía mal, se sentía pecador, o quizás porque debió haber prevenido a Usías. No sé, hermano, esto solamente el Señor sabe. Pero vemos la actitud que él sentía, pero cómo el Señor obra, porque sabía que esto era un profeta, un tremendo Señor profeta, y que este hombre iba a anunciar de tantas cosas de lo que Jesús iba a hacer, y era importante que este hombre estuviera dispuesto. Entonces le dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Fíjese, ese fue el pacto. ¿A quién enviaré? Fíjate que Dios no empuja a nadie, hermano. No obliga a nadie. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿A quién puedo usar para esto? Él dijo, aquí, envíame a mí. Y de ahí el Señor tomó la palabra y vemos nosotros que ahí empezó a decirle, bueno, ahora ve y dile al pueblo y comience a traer el mensaje. Y ahí vemos que ahí en adelante, hermanos, 66 capítulos. Es el libro más grande de profecías que tenemos en toda la Biblia. Qué tremendo, qué bendición. Ahora bien, yo hablando de todas estas cosas, por ejemplo, el no seguir errando, el entender las cosas, hoy queremos entender muchas cosas porque sí sabemos que Cristo viene. Él dice, es necesario que yo me tome a mí mismo, yo vendré, me tomaré a mí mismo. Hay muchas palabritas así que nos dejan. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Se está refiriendo al cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. La cabeza ya nació, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que ya la cabeza está? Pero ahora hace falta que el cuerpo se ponga en orden. Estamos entendiendo lo que es el ministerio del cuerpo y sabemos que viene. Bien,
todas estas cosas podemos nosotros errar porque lo podemos ver desde un punto de vista natural. Yo me recuerdo a la hermana Evita que se compró unos pantalones porque ella no tenía solamente vestido. Y dice, para cuando venga el rapto yo pueda volar y tener pantalones puestos. Pero sí, así ella pensaba, pero muy seria, decía, yo creía que tenía que tener eso. Pero bueno, todas estas cosas, pues vamos a tener que quitar un poco de entendimiento falso. En primero, no viene como ladrón para su pueblo, ¿ok? Viene para ladrón para aquellos que no esperan, aquellos que no conocen, aquellos que no saben qué está pasando. Hay mucha gente que no sabe qué está pasando. Y no sabe por qué razón, y qué está pasando en el mundo, qué malo está el mundo, mira lo que está pasando, y no entienden, porque ni conocen al Señor, ni conocen las profecías, ni conocen nada, no saben lo que está pasando, y hay pueblos de Dios que están en esas mismas condiciones. Bien, entonces estamos entendiendo cosas que vamos a aclarar esto. Bien, como dije el otro día, la palabra rapto no está dirigido a la iglesia, Dios no viene a robar lo que es de él. No está en la concordancia, no aparece la palabra rapto. Yo digo esto para aclarar el concepto. Viene como ladrón para los que no esperan, lo dice las Escrituras, pero viene, sí viene. Vamos a aclarar eso, hermano, porque necesitamos aclarar eso. Bien, esto estamos muy claros. Muchos dicen, no, porque va a venir de porte y porrazo, y tú ni te vas a enterar cuando te vas a ir. Espérense. Cuando Elías se fue, lo supieron. Todos los hijos de profeta lo sabían. Lo sabía Eliseo. Y lo sabía Elías. Todos lo sabían. Y le decían a Eliseo, óyeme, hoy te van a quitar a tu señor. Él decía, sí, yo sé, callar. Después volví a caminar a otro extremo, porque fue a 3 lugares específicos, no vamos a entrar en ese tema tampoco. Y le vuelven a salir los profetas y le dicen, óyeme, hoy te van a quitar a tu señor. Oh, yo sé, callar. Pero en lo que no podía perderlo de vista. Pero él sabía. Elías sabía lo que tenía que hacer, quitarse el manto de profeta y que ese manto cayera en las manos de Eliseo para que quedara un sucesor. Y ya Eliseo estaba preparado. Porque muchos dicen, no, mira así. No. Él sabía lo que estaba pasando, todos sabían lo que estaba pasando y todos estaban listos para ese momento glorioso. Pero Dios dejaba aquí un remanente glorioso. Tremendo, porque ahí estaba Eliseo, que fue cuando le dijo el Señor. Porque una vez nos enseñaron de que cuando se iban todos, aquí el diablo iba a acabar con medio mundo. Pero no, bíblicamente eso no existe así. ¿Por qué? Porque Dios ama a la gente. ¿Y por qué? Porque cuando se fue Elías, aquí habían 7,000 rodillas que no se habían doblado Baal. El Señor se lo dijo en el monte. Le dijo, ay, Señor, solamente quedo yo y me están buscando, dijo Elías. Y el Señor le dijo, no, hay 7,000 mejor que tú. Y entre ellos estaba Eliseo, que no han doblado las rodillas a Baal y están listos para salir y empezar. Tú no estás solo. Y eso animó a Elías de volver y agarró fuerza y volvió, después de oír el silbo apacible que escuchó y sentir la presencia de Dios en el silbo apacible, que fue un sentir muy interno en él, ya que él había tenido experiencia con terremoto, con fuego, con cuántas cosas. Era un profeta tremendo Elías. Mas, sin embargo, cuando supo que había 7,000 que traían un llamado, dijo, ja, yo tengo que echar frente. Y entonces fue y ungió a un rey para Israel y ungió al rey que iba a quedarse ahí en Israel, y el rey de Siria, que era malísimo, y lo tuvo que ungir y llorar porque sabía que estaba ungiendo a un rey malo. Pero Dios le dijo, ve, úngelo, porque yo tengo que darle un buen merecido al pueblo de Israel por haberse ido detrás de los Baales, y tengo que poner un rey malo para que sufra un poco y a ver si buscan realmente que me busquen a mí. Por eso Dios pone rey y quita reyes. Dios pone rey y quita reyes, ¿sí? Entonces, fue una experiencia tremenda, y lo que salió de Elías fue una bendición sobre Eliseo, y Eliseo tomó la doble porción y comenzó un ministerio doble. Hizo el doble de milagros que hizo Elías. También resucitó un niño, hizo cosas tremendas. Eliseo, si vamos en la historia, cuando dimos el seminario aquí ¿recuerdan de Elías? Y yo me gocé porque no sabía hasta dónde había llegado el ministerio de Eliseo. Pero son cosas que estamos nosotros aprendiendo en este tiempo, y no errar repitiendo lo que todo el mundo dice. Sabemos que Él viene,
Pues lógico, Él lo dijo, yo vengo y me tomaré a mí mismo. Y yo vengo y tomo lugar. Hay una escritura que dice, y yo les prepararé lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces ahí todo el mundo pensando, ¿tendré un jacalito? ¿O tendré una casa de mampostería con techo de teja? Yo te lo digo porque esas son las predicaciones que yo oía cuando yo estaba en la iglesia. Y vamos a ver cómo te portas para que tengas una buena casa allá en el cielo. Eso es pensar como los saduceos, en lo natural. Sí, ajá, es pensar en lo natural. Espérate, tú no sabes cómo es esto. Simplemente dile, Señor, cómo es. Y hay un punto, claro, mira, ya se me fue el tiempo ¿cómo se llama? Con Isaías, pero bueno, era importante decir esto. ¿Sigo? Yo iba a hablar un poquito de las nubes. Porque la razón es que muchos dicen, sí, pero vamos a estar en las nubes, sí. Pero vamos a ver qué simbolizan las nubes. Cuando me fui hace, pues, como ¿qué? Un año, me fui a Georgia, volé, me cayó al lado un niño como de 13 años, que era de los niños que vienen de México, pero este venía de Honduras, y entonces lo reúnen con sus padres y nunca había montado un avión. Y era cristiano. Y el niño miró para afuera y le dije, mira, toma mi lugar, yo tenía la ventanilla, siéntate en la ventana para que tú mires para afuera, para que veas qué lindo. Y él miró y dice, ¡eh! ¡Las nubes! Y uno se puede parar arriba de ellas. Pues nunca había visto una nube de arriba, la había visto de abajo. Digo, no, eso es vapor. Entonces uno no se puede parar arriba de una nube. No, eso es vapor. Si tú te tratas, te vas a caer. Y entonces me di cuenta por dónde venía, ¿sí? ¿Qué simboliza las nubes? Tenemos un concepto de nube errada completamente. Porque ¿qué entendemos? Cuando nosotros vamos ahí en Génesis, que aparece por primera vez este fenómeno de las nubes, ¿no? Es cuando Dios le da la promesa a Noé y le dijo, mi arco he puesto en las nubes y servirá de pacto. Y ahí aparece él. Y a veces, déjeme decirle que yo veo a veces arcoíris y no hay nubes. Está hablando de la gloria de Dios. Es lo que representa las nubes, es la gloria de Dios. Siempre que aparecía las nubes, lo vemos a nosotros en Éxodo, ¿qué pasó? La nube que salía, que representaba la gloria de Dios, desde la nube Dios hablaba. Pero aparecía la nube porque ellos no podían ver a Dios. Dice, cuando entraba Moisés adentro del tabernáculo, la nube se ponía afuera. Nadie podía entrar. Moisés estaba adentro hablando cara a cara. ¿Cómo? No sé. Pero él hablaba ahí y el Señor le decía y lo que tenía que hacer. Y la nube salía y se mantenía a flote. Y el pueblo sabía que Dios estaba hablando mirando la nube. Dios está hablando. Y se paraban todos y salían a las puertas de sus tiendas porque Dios estaba hablando y estaban todos esperando a ver qué Dios decía porque estaban en un desierto, date cuenta. Ellos no sabían cuándo iban a ir a la tierra prometida, estaban esperando ir a ver cuándo, a ver en el viaje ese tan largo. ¿Cuándo? A ver qué idea daba el Señor, cómo tenía que ser todo. Y ellos se quedaban esperando. Entonces Moisés salía y Moisés les decía. Pero siempre se veía la nube. ¿Ustedes no ven allí? El dibujo. Un dibujo que me encanta. Cómo la nube siempre estaba. Y de noche era de fuego. Siempre representaba. Una de las veces que el tabernáculo fue puesto afuera porque Dios dijo, sácame de medio de esta gente. Así dijo. Saca mi casa de dentro, de medio de esta gente. Sácame afuera. Y tuvo que ir Moisés y sacar el tabernáculo y ponerlo afuera. Y todo el pueblo se vistió de luto. Y todo el pueblo estaba vestido con su cilicio ahí, llorando porque Dios ya no los quería, porque Dios ya estaba bien lejos. Y entonces fue cuando Moisés intervino y clamó al Señor, y Padre, no, yo no quiero en ningún momento pues que tú destruyas esto, pero si tú lo vas a destruir, aquí me quedo, porque si tú no vas con nosotros. Y empieza ese hablar de Moisés con Dios cara a cara, porque ya Dios hablaba con Moisés como con un amigo, cara a cara. Hasta inclusive cuando viene y su hermana Miriam y su hermano Aarón empezaron a comentar, mira, Moisés también nosotros podemos profetizar y que se cree Moisés, taca, taca, taca. Y vemos todo lo que ocurrió allí. Dios intervino y dijo, no se han percatado de que Moisés, ¿quién es Moisés que habla conmigo sin nada? ¿Cómo van a hablar más de Moisés? Y la llenó de lepra, en el término final, una lepra ya terminal.
Pues imagínense que eso fue horrible, porque el mismo Moisés dijo, Señor, no permita que esta mujer, mi hermana, muera así. No, Señor. Y el Señor le dijo, bueno, sácala afuera para que sepa lo que es estar leprosa y que esté una semana pasando esto. Y yo la sanaré, pero cuando pase una semana, para que sepa lo que duele hacer eso. Más nunca, no creo que habló mal de Moisés, más nunca. Aprendió, y todo lo que hizo fue un comentario bien pesado, porque Moisés era un hombre, era el líder que Dios escogió para poder sacarlos. Y ellos estaban viniendo contra del mismo Moisés. Todas estas cosas nosotros lo vemos en el tiempo en que Moisés estuvo los 40 años en el desierto con la nube. Ellos se hicieron ya, era tan familiar ver la nube, que donde quiera que la nube se movía, ellos se tenían que mover detrás de la nube. Ellos tenían que andar siempre donde la nube los llevaba. Si la nube paraba, ellos tenían que acampar y poner sus casitas de campaña. Y dice, a veces acampaban por la mañana y por la noche la nube levantaba vuelo y había que salir porque si no te quedabas perdido en el desierto. Y la nube representaba la gloria de Dios. Eso es importante para poder entender, porque dice aquí en las Escrituras que hay nubes con agua, pero hay nubes sin agua. Las nubes están llenas de agua. Yo me recuerdo, fuimos una vez a un retiro a Chipinque, en Monterrey, y como está tan alta esa montaña, por la mañana toda la calle estaba ahí, no se veía al otro lado, pero si tú te metías ahí te humedecías toda. No veías nada al otro lado, el motel, y al frente había como un parquecito, no se veía nada, las nubes habían cubierto todo el tope de la montaña, pero si tú te metías ahí, tú te empapabas, porque y no eran de lluvia, sino por el vapor que había en ellos. ¿Y de qué nos está hablando eso el Señor? Que hay nubes que no tienen agua, porque aquí lo habla. Dice aquí, hay nubes que no tienen agua. Está hablando de pueblo de Dios, que aunque son pueblos de Dios, están vacíos. El agua representa la palabra viva en nosotros. Es lo que representa. Y ahí lo encontramos en Judas. Dice, estos son nubes sin agua, hablando de gente que conoce al Señor, pero no lo representa, ni siquiera ni les importa, solamente, pues, de palabras solamente. Ahí está en Judas, en el libro de Judas aparece aquellas nubes sin agua, refiriendo a un pueblo que no entiende y anda en la necedad de su mente y en su conocimiento, ¿verdad? Eso lo encontramos nosotros, y no lo vamos a buscar ahorita, allí lo encontramos en Judas. Judas 1, eso es lo capítulo, verso 12. ¿Bien? Pero vamos a ver aquí, en la transfiguración aparece una nube. Pero me di cuenta de una cosa, está muy interesante esto en Lucas 9:32. Vamos a ver un momentito ahí una cosa que me llamó mucho la atención. Lucas 9:32. Dice, vamos a ir cuando estaban ahí en el monte de la transfiguración, sabemos que ahí aparecen dos gentes. Míralos ahí, bueno, ahí Pablo tiene el dibujo, Moisés y Elías. Ahí aparece, ya esa gente, pues ya desde cuando la historia, habían pasado años de años. Sí, ahora te digo dónde está. Está en Lucas 9:32. Y ellos están pues escogidos, el Señor escogió solamente a estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, para esta experiencia. Fíjense, no escogió a todos. A veces el Señor revela y no está revelando. Quisiera el Señor que todos entendieran, pero tuvo un propósito de escoger a tres, habla de testimonio. Tres quiere decir testimonio. Y escogió a estos tres. Y le dice aquí, en el verso 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Pedro se acercó, observen, vayan poquito a poquito. Pedro se aparta de los otros dos, pero ustedes saben que Pedro era Pedro. Pedro no se quedaba callado.
Él siempre iba a averiguar. Eso es bueno, no está tan malo tampoco, ¿ves? Pero entonces fue a acercarse a Jesús para proponerle algo, como todas las cosas que le proponía Jesús, ¿no? Y le dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice, no sabiendo lo que decía. Erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Mientras él decía esto, observen, vino una nube que los cubrió. Tuvo que venir la nube porque no entendieron. La nube es para que los que no ven, no vean. Es lo que yo vi, hermano. Para los que no ven, no vean. Simplemente vean la nube. ¿Ve? Dice, y la nube los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube, porque no entendían qué estaba pasando. Y en eso vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ni siquiera el Señor se percató de lo que estaban diciendo. Lo que estaban diciendo era un disparate. Ellos pensaban, sí, esto es el tiempo de los tabernáculos. Las enramadas es cuando es la fiesta de los tabernáculos. Ellos viven bajo un tabernáculo de enramadas, de frutas, y ahí están, que es la fiesta del Sukkot, que allá lo celebran en Israel todos los años, natural, y hacen casitas y le ponen matitas y florecitas y fruta. Eso siempre lo celebran allá en Israel. De los tabernáculos. Entonces hacen tabernáculos en los techos aquí y allá. Hasta los soldados hicieron tabernáculos. De un tanque al otro hicieron un toldo y le pusieron matitas. Estaban debajo del toldo para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tuve muchas fotos de eso. Entonces dijo, bueno, pues ya estamos en la fiesta, pues aquí mismo nos quedamos. Aquí no, ni se acordó del resto que se quedó allá abajo. Dios no actúa así. Inmediatamente viene la voz y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie y se quedaron hasta que Jesús resucitó. Entonces que ellos dijeron, ya entendemos por qué allá en ese monte alto vimos esa gloria. Es que iba a resucitar. Esto es lo que vimos allí, que no entendimos, porque no entendieron. Entonces la nube inmediatamente los cubre, les cambia. Y yo veo siempre, hermanos, porque cuando Moisés subía al monte, inmediatamente él subía al monte, ahí estaba la nube, pero él entraba y hablaba con Dios. Él hablaba con Dios. No había nada que interviniera en eso. O sea que no había nada que impidiera. Dios no tiene que esconderse, aunque sí se ha escondido. Sí, el Señor se esconde, es cierto. Muchas veces se ha tenido que esconder porque no lo conocen. Cuando Él bajó en el monte Sinaí, que dice que hubieron un sonido de relámpagos, rayos, se estremeció, dice que todo el monte temblaba, hermano, es un monte enorme, que todo el monte temblaba como un terremoto y Él bajó en una nube, ¿ve? Cubierto, para que no vieran. Él se cubrió en esa nube, hablando de la gloria de Él. Es la gloria, representa la gloria de Dios. Cuando dice que Jesús viene en las nubes, dice, viene en la nube, en las nubes y en una nube blanca. ¿Verdad? ¿Verdad que dice una nube blanca? Pero acá viene y dice, y viene con una nube de testigos. Viene con los que resucitaron, viene con los que resucitan. Él no viene solo. Ahí viene. Y viene, de que viene. Nosotros no podemos eso taparlo, porque si vamos a Apocalipsis aquí al final, hay un versículo tremendo, es una exhortación tremenda, que es un deseo en el corazón de que el Señor complete su obra. Cuando dice, Apocalipsis, el último capítulo, 22, donde dice, verso 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oya diga, ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Ve? Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ven, Señor Jesús. Una vez yo hablé de esto,
que tendría que estar en nosotros un deseo que el Señor ya manifieste su gloria, ya podamos entender nosotros que siendo su cuerpo, Él es la cabeza, que haya esa conciencia perfecta, que nos unimos en esa perfecta unidad y que ya tenemos que clamar, ven Señor Jesús. No, hombre, y una hermana se me para allá afuera y dice, hermana, eso es egoísmo, porque tu familia, claro, es salva, pero la mía no. Y yo, ay padre, erráis, conocer la escritura. Digo, hermana, no podía entender, porque era un nivel tan religioso que no podía entender. Y yo dije, mire hermana, tiene que haber un deseo en nuestro corazón que el Señor complete su obra. Pero mientras yo veo al pueblo de Dios que, no sabe el Señor, pero no livianamente piensan, bueno, pues el Señor va a terminar todo lo que va a hacer, pero no hay un deseo de decir, Señor, ya, completa tu obra. No, primero, como decía mi hermana, espera que me case y tenga hijos y después que venga Jesús. Así me decía mi hermana. Claro, tú ya porque te casaste, pero yo no me he casado todavía. Así como entendíamos, ¿verdad? Pero no, hermano, esto es un nivel diferente, espiritual. Es que estamos nosotros, pues, nos cuesta trabajo asimilarlo si tenemos nosotros aquí en nuestra mente una enseñanza natural que va a ser una nube normal. Y va a pasar como dice el niñito, pues ¿cómo nos va a sostener la nube? Nos caemos para abajo. ¿Ve? Vamos a entender espiritualmente, tiene que ser en esa gloria. Yo me tengo que familiarizar con esa gloria de Dios. A mí no me va a espantar esa gloria de Dios. No nos debe espantar. Así como dice, Moisés veía la nube y se metía en la nube. Y los demás, ay, huían de la nube porque le tenían miedo a morirse. Y entonces no entraba, dice, pero cuando venía esa nube sobre el monte, Moisés entraba en la nube. Y ahí estaba en la nube. 40 días, sin comer ni beber ni nada, ni se acordaba. Estaba pues, en la gloria de Dios. Pero no tenía, al principio sí dice que tenía miedo. Dice, al principio cuando entró en la nube, estaba espantado y temblando. Pero ya después le decía, Señor, déjame ver tu gloria. Déjame, Señor, acercarme. Porque fue tan agradable que él se llenó de esa gloria. Tanto fue así, sabemos la historia y vamos a terminar porque ya el maestro ahí me está diciendo ya es hora de terminar. La gloria de Dios fue impregnado de esa gloria y entonces después vemos nosotros a un Moisés brillante que brillaba, cuando dice aquí que brillaba de tal forma que se tenía que poner un velo porque le molestaba esa gloria a los demás. Tenía que cubrirse. Su vida cambió, su forma de todo cambió, porque la gloria de Dios, Él la cuidaba. Eso quiere decir cómo cuidar la gloria de Dios en nuestra vida. No te contamines. No trates de envolverte en cosas que pueden hacer infructuosa la palabra en ti. Eso es cubrir esa gloria. Eso fue lo que hizo Moisés, cubrirla, para que no asustara a los demás y también mantenerse en esa gloria. Y esa gloria lo rejuveneció, fíjense. Tantas cosas que tomaba para rejuvenecer, caramba. Lo rejuveneció. Dice, y murió teniendo el mismo vigor. Todo el vigor que tenía, murió en todo su vigor. Y no solamente eso, sus ojos nunca faltó visión. Tenía la fuerza, subió un monte. Mira que hay un monte alto donde murió. Tenía que haber sido un monte muy alto. Él subió. Y ahí en el monte murió. Y Dios le dijo, ahí quédate ahí, acuéstate ahí y tú vas a ver book. Y lo durmió. Y pasó. Y después lo vemos, ¿dónde? En el monte vivito y coleando. ¿En un cuerpo glorificado todavía? No, porque Jesús no había sido glorificado, ni Jesús había muerto. Jesús tenía que ser el primero que muriera y resucitara. Porque todo el mundo resucitaba, pero se murió otra vez. Pero resucitar en esa gloria como Jesús, un cuerpo glorificado, Jesús es el primero. Entonces ellos solamente estaban en espíritu. Pero mira, hermano, muchos dicen, no, pues cuando te mueres, sabe Dios, y ahí donde no, hermano, hay conciencia. Eso no se pierde. Eso no se pierde. Ellos sabían y hablaban y decían la partida pronto que vas a dar. Y hablaban sobre su partida pronto de Jerusalén. Ellos conversaban. Estaban bien empapados Elías y Moisés de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y hablaban de su próxima partida y estaban ahí emocionados. O sea, como si hubiera estado viviendo toda la vida ahí al lado de Jesús. Y era gente que habían vivido, imagínense cuántos años habían pasado,
Si Moisés fue uno de los primeros patriarcas, podemos decir, de los primeros caudillos que de tiempos atrás, ¿no? Y cómo llegó a eso. Y Elías, profeta de profetas, tremendo profeta. Ellos entendieron el misterio de la nube. Y nosotros tenemos que entender ese misterio también. Y anhelar eso. Es la presencia de Dios plena. Que cómo nos lleva, cómo, de qué forma, el Señor sabe. ¿Cómo va a ser completado toda esta obra? El Señor sabe, pero yo no me voy a hacer un programa y decir, va a ser así, nos vamos a una nave extraterrestre. No, yo no voy a hacer un programa. Yo voy a decirle, Señor, revela tú, muestra tú cómo es esto, cómo vas a hacer esta unidad tan perfecta entre este cuerpo y la cabeza. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí estoy lista, pero ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Ven, Señor Jesús, que podamos entender todas estas cosas en este tiempo, sin caer en un sistema natural, de ver las cosas naturales, de ver que va a ser de esta forma, que voy a desaparecer en un segundo. Mandaron al otro día, me mandaron un video y yo hasta me reí. Y están ahí en una iglesia, se los voy a decir, pues se los manda. Están en una iglesia, entonces está alguien con el celular. Hay otro dormido, hay otro no sé qué. Y de buenas a primeras, ¡bum!, se va todo el mundo y se queda el que está dormido. Ay, ojalá que no sea aquí, porque a veces se me duerme, a veces se me duerme. No, por eso fue. Y entonces, mira, los que estaban dormidos se quedaron. Los que estaban con el celular, imagínate, todo el mundo usa celular. Y ahora que la Biblia está en el celular, más todavía. El que estaba en el celular, el que estaba esto, toda esa gente se quedó y se fueron los otros. Pero así, como una cosa como ciencia ficción, hermano, eso es confundir al pueblo de Dios. Eso es confundir al pueblo de Dios. ¿Cómo el Señor va a hacerlo? El Señor sabe. Nosotros solamente lo que tenemos, a lo que el Señor nos dice aquí es que hay un clamor. Nosotros, sí, Señor, completa tu obra. Ven, Señor Jesús. Y la esposa y la iglesia digan, ven, Señor Jesús. Ese es el deseo realmente que hay. Y vamos a terminar, porque si no me ponen de penitencia. Ok, Padre, nosotros te damos gracias por la bendición esta de poder reunirnos, Señor, y queremos que tú nos aclares todas las cosas que aún todavía, Señor, no entendemos. Pero te lo decimos con nuestro corazón abierto. Enséñanos. Y yo sé que tú nos vas a enseñar. Porque para eso enviaste el Espíritu Santo, Señor. Para conocer todas las cosas. Todo lo que tú tienes escrito aquí y lo que estás escribiendo en nuestros corazones. Así que te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.